Capítulo 44. Despunta el alba. Pienso en la escena final del cuento de Vivant Denon. La noche de amor en la alcoba secreta del castillo se terminó con la llegada de una doncella, la confidente que anunció a los amantes que amanecía. El caballero se viste a toda velocidad, sale pero se pierde por los pasillos del castillo. Temiendo ser descubierto, prefiere salir al parque y simular un paseo matutino, como quien tras un buen sueño se ha levantado muy pronto. Con la cabeza aún aturdida, intenta comprender el sentido de su aventura. ¿Acaso habrá roto Madame de T con su amante el marqués? ¿Está rompiendo ahora? ¿O tan solo quería castigarlo? ¿Qué mañana tendrá la noche que acaba de terminar? Perdido en sus interrogantes, ve de pronto ante el marqués, el mismísimo amante de Madame de T. Acaba de llegar y se precipita hacia el caballero. ¿Cómo le ha ido?, le pregunta con impaciencia. El diálogo que sigue le dará a entender al caballero a qué se debe su aventura. Había que desviar la atención del marido hacia un falso amante y le había tocado a él ese papel. No precisamente un papel muy brillante, un papel más bien ridículo, reconoce riendo el marqués, y como si quisiera recompensar al caballero por su sacrificio, le concede algunas confidencias. Madame de T es una mujer adorable y sobre todo de una incomparable fidelidad. Solo tiene una debilidad, su frialdad física. Vuelven los dos al castillo para presentar sus saludos al marido. Este, acogedor cuando se dirige al marqués, se muestra desdeñoso con el caballero. Le recomienda que se vaya lo antes posible, a lo que el amable marqués le propone su propia caleza. Luego el marqués y el caballero van a visitar a Madame de T. Al final del encuentro, en el umbral, ella consigue decir unas palabras afectuosas al caballero. Estas son las frases finales tal como nos la transmite la novela. En este momento vuestro amor os reclama. La dama que es objeto de este amor es digna de él. Adiós, una vez más. Sois encantador. No me indispongáis con la condesa. No me indispongáis con la condesa. Son las últimas palabras de Madame de T a su amante. Inmediatamente después, las últimas palabras de la novela. Subí al carruaje que me esperaba. Intenté encontrarle una moral a toda esta aventura y no encontré ninguna. No obstante, la moral está ahí, la encarna Madame de T. Ha mentido a su marido, ha mentido a su amante, el marqués, ha mentido al joven caballero. Es la verdadera discípula de Epicuro, amable amiga del placer, mentirosa, dulce y protectora, guardiana de la felicidad. Capítulo 45. La historia de la novela está contada en primera persona por el caballero. No sabe nada de lo que piensa realmente Madame de T, y es más bien parco cuando habla de sus propios sentimientos y pensamientos. El mundo interior de los dos personajes permanece en la sombra o la penumbra. Cuando al alba el marqués le habla de la frigidez de su amante, el caballero podría reírse por lo bajo, ya que con él ésta acaba de dar prueba de lo contrario, pero salvo esta certeza no tiene otra más. Lo que Madame de T ha vivido con él formará parte de su rutina, o ha sido esta una aventura infrecuente, incluso única. ¿Le habrá llegado al corazón o permanece éste intacto? ¿Se habrá vuelto celosa de la condesa después de su noche de amor? ¿Serán sus últimas palabras por las que la encomienda al caballero, sinceras o dictadas por una simple necesidad de seguridad? ¿La llenará la nostalgia, la ausencia del caballero, o la dejará indiferente? Y él, cuando al alba el marqués se mofó de él, contestó con gracia, consiguiendo mantenerse dueño de la situación. Pero ¿cómo se habrá sentido en realidad? ¿Y cómo se siente cuando abandona el castillo? ¿En qué piensa? ¿En el placer que acaba de vivir o en su fama de jovenzuelo ridículo? ¿Se siente vencedor o vencido? ¿Feliz o desgraciado?
Dicho de otra manera, ¿puede vivirse en el placer y para el placer y ser feliz? ¿Es realizable el ideal del hedonismo? ¿Existe esta esperanza? ¿Se vislumbra al menos un tenue fulgor de esta esperanza? Capítulo 46. Está muerto de cansancio, tiene ganas de tumbarse en la cama y dormir, pero no puede correr el riesgo de no despertarse a tiempo. Tiene que irse dentro de una hora, no más tarde. Sentado en una silla, se pone el casco de motociclista en la cabeza, con la intención de que el peso le impida dormir. Pero estar sentado con un casco en la cabeza y no poder dormir no tiene sentido. Se levanta y decide marcharse. La inminencia de la partida le recuerda la imagen de Pontevin. Pontevin le hará preguntas. ¿Qué deberá contarle? Si le cuenta lo que ha ocurrido, le hará gracia, seguro, y con él a todos los demás, porque siempre es divertido cuando un narrador desempeña un papel cómico en su propia historia. Nadie, por otra parte, sabe hacerlo mejor que Pontevin. Por ejemplo, cuando cuenta su experiencia con la mecanógrafa que arrastró por los pelos porque la había confundido con otra. Pero cuidado, Pontevin es astuto. Todo el mundo supone que su relato cómico enmascara una verdad mucho más halagadora. Los oyentes le envidian esa chica que le exige que sea brutal e imaginan, celosos, a una mecanógrafa guapa con la que sabe Dios lo que hace. Mientras que si Vincent cuenta la historia de su simulada copulación al borde de la piscina, todo el mundo le creerá y se reirá de él y de su fracaso. Va y viene en la habitación e intenta arreglar un poco su historia, modelarla, darle algunos retoques. Lo primero consiste en transformar el coito simulado en un coito verdadero. Imagina a la gente bajando hacia la piscina, sorprendida y seducida por aquel abrazo amoroso. La gente se desnuda a toda prisa. Unos les miran, otros les imitan, y cuando Vincent y Julie ven a su alrededor una soberbia copulación colectiva en plena evolución, con refinado sentido de la puesta en escena, se levantan, miran unos segundos más los embates de las parejas, y cual demiurgos que se alejan tras haber creado el mundo, se van. Se van tal como se han encontrado, cada uno en distinta dirección, para jamás volver a verse. No bien se le cruzan por la cabeza las terribles últimas palabras, para jamás volver a verse. Su miembro se despierta y Vincent querría darse de golpes con la cabeza contra la pared. Es curioso, mientras inventaba la escena de la orgía, su siniestra excitación se alejaba. En cambio, cuando evoca a la verdadera Julie ausente, vuelve a excitarse como un loco. Se agarra pues a su historia de orgía, la imagina y se la cuenta a sí mismo una y otra vez. Hacen el amor, llegan las parejas, les miran, se desnudan y alrededor de la piscina pronto no hay más que el oleaje de una copulación colectiva. Al fin, tras mucho repetir la peliculina pornográfica, se siente mejor, su miembro vuelve a ser razonable, casi en calma. Imagina el café Gascón, sus amigos que le escuchan, Pontevin, Mashu, exhibiendo su seductora sonrisa de idiota, Gohard, dejando caer comentarios eruditos y los demás. A modo de conclusión les dirá: amigos, follé por vosotros, todas vuestras pollas estaban presentes en aquella espléndida orgía. Fui vuestro mandatario, vuestro embajador, vuestro diputado follador, vuestra polla mercenaria, fui una polla plural. Camina por la habitación y repite la última frase varias veces en voz alta. Polla plural. ¡Qué magnífica ocurrencia! Luego, la desagradable excitación ha desaparecido ya del todo. Agarra la bolsa y sale. Capítulo 47. Vera ha ido a pagar a recepción y yo bajo con una pequeña maleta hacia nuestro coche aparcado en el patio, lamentando que la vulgaridad de la novena sinfonía haya impedido que duerma mi mujer y haya precipitado nuestra partida de este lugar en el que me encontraba tan a gusto. Echo a mi alrededor una mirada nostálgica.
la escalinata del castillo. Allí es donde el marido, educado y glacial, apareció para acoger a su esposa en compañía del joven caballero cuando el carruaje se detuvo al principio de la noche. De allí, unas 10 horas después, sale el caballero, esta vez solo, sin que nadie le acompañe. Después de que la puerta de Madame de T se cerrara tras él, oyó la risa del marqués, a la que pronto otra risa, femenina esta vez, fue a unirse. Durante unos segundos sus pasos fueron más lentos. ¿De qué se reirán? ¿Se burlarán de él? Luego ya no quiere oír nada más, y sin más tardar se dirige hacia la salida. No obstante, en su alma sigue oyendo esa risa, no puede deshacerse de ella, y efectivamente jamás se deshará de ella. Recuerda la frase del marqués: ¿no notas acaso toda la comicidad de tu papel? Cuando al alba el marqués le hizo esta maliciosa pregunta, él no se inmutó. Sabía que le había puesto los cuernos al marqués, y se decía alegremente que Madame de T o bien estaba a punto de dejar al marqués, y él volvería seguramente a verla, o bien había querido vengarse, y él volvería probablemente a verla, ya que quien se venga hoy también se venga mañana. Pudo pensarlo tan solo una hora antes, pero después de las últimas palabras de Madame de T, todo quedó claro. A aquella noche no le seguirá otra. Sale del castillo en la fría soledad matutina. Se dice que no le queda nada de la noche que acaba de vivir, salvo esa risa. La anécdota circulará y él pasará a ser un personaje cómico. A ninguna mujer, es notorio, le apetece un hombre cómico. Sin pedirle permiso, le han colocado en la cabeza un capirote de bufón y no se siente lo bastante fuerte para llevarlo. Oye en su alma la voz de la rebelión que le incita a contar su historia, a contarla tal cual, a contarla en voz alta y a todo el mundo, pero sabe que no podrá. Convertirse en un patán es aún peor que ser ridículo. No puede traicionar a Madame de T, y no la traicionará. Capítulo 48. Vincent sale al patio por otra puerta, más discreta, que lleva a la recepción. Sigue esforzándose por contarse a sí mismo la historia de la orgía cerca de la piscina, ya no por su efecto antiexcitante, está ya muy lejos de cualquier excitación, sino para sofocar así el recuerdo insoportablemente desgarrador de Julie. Sabe que sólo la historia inventada puede hacerle olvidar lo que ha ocurrido realmente. Tiene ganas de contar sin demora y en voz alta esta nueva historia, de transformarla en una solemne fanfarria de trompetas que anulará por completo la miserable simulación del coito que le hizo perder a Julie. Fui una polla plural, se repite a sí mismo, y como respuesta oye la risa cómplice de Pontevin y ve la sonrisa seductora de Machu, quien le dice: eres una polla plural, y a partir de ahora te llamaremos polla plural. Esta idea le gusta y sonríe. Al dirigirse hacia su moto aparcada al otro lado del patio, ve a un hombre un poco más joven que él, con un traje salido de un tiempo lejano, y que va hacia él. Vincent le mira fijamente, atónito. Debe de estar muy sonado después de aquella noche insensata. No está en condiciones de dar una explicación razonable a esa aparición. ¿Será un actor ataviado con un traje de época, relacionado tal vez con esa mujer de la televisión? ¿Habrá filmado un corto publicitario en el castillo? Pero cuando se cruzan sus miradas, en la del joven ve una sorpresa tan sincera que ningún actor jamás sería capaz de imitarla. Capítulo 49. El joven caballero mira al desconocido. Le llama la atención sobre todo lo que lleva en la cabeza. Hace 2, 3 siglos se suponía que los caballeros iban con esos cascos a la guerra, pero al igual que el casco le sorprende la falta de elegancia del hombre. Un pantalón largo, ancho, sin forma alguna, como sólo podría llevarlo un campesino muy pobre, o tal vez un monje. Se siente cansado, sin fuerzas, a punto de desfallecer. Tal vez esté durmiendo,
tal vez esté soñando, tal vez delire. El hombre está por fin muy cerca de él. Abre la boca y pronuncia una frase que no hace sino incrementar su sorpresa. ¿Eres del 18? La pregunta es curiosa, absurda, pero la manera en la que el hombre la ha pronunciado le es todavía más, con una entonación desconocida, como un mensajero venido de un reino extranjero que hubiera aprendido el francés en la corte sin conocer Francia. Esta entonación, esta pronunciación improbables les han hecho pensar al caballero que aquel hombre puede realmente provenir de otro tiempo. Sí, ¿y tú? Le pregunté a él. Yo, del 20, y añade, fin del 20. Y dice aún, acabo de pasar una noche maravillosa. La frase ha sorprendido al caballero. Pues yo también, dice él. Imagina a Madame de T. y siente de pronto invadido por una vaga gratitud. Dios mío, ¿cómo ha podido prestar tanta atención a la risa del marqués? Como si lo más importante no fuera la belleza de la noche que acaba de vivir, la belleza que lo mantiene aún en tal estado de embriaguez, que ve fantasmas, confunde los sueños con la realidad, se ve arrojado fuera del tiempo. Y el hombre del casco, con su extraña entonación, repite, acabo de pasar una noche absolutamente maravillosa. El caballero menea la cabeza como si dijera, sí, te comprendo, amigo. ¿Quién más podría comprenderte? Y luego lo piensa, al haber prometido ser discreto, nunca podrá contar a nadie lo que ha vivido, pero 200 años después, una indiscreción es todavía una indiscreción. Le parece que el Dios de los libertinos le ha enviado a ese hombre para que pueda hablar de eso, para que pueda ser indiscreto manteniendo al mismo tiempo su promesa de discreción, para que pueda depositar un momento de su vida en algún lugar en el porvenir, proyectarlo en la eternidad, transformarlo en gloria. ¿Eres realmente del siglo XX? Sí, amigo. Vivimos cosas extraordinarias en este siglo. La libertad de costumbres. Acabo de pasar, se lo repito, una noche espléndida. Yo también, dice una vez más el caballero y se dispone a contarle la suya. Una noche curiosa, muy curiosa, increíble, repite el hombre del casco, que fija sobre él una mirada cargada de insistencia. El caballero ve en esa mirada obstinada el deseo de hablar. Algo le molesta en esa obstinación. Comprende que esa impaciencia por hablar es a la vez una implacable falta de interés por escuchar. Al toparse con ese deseo de hablar, el caballero pierde inmediatamente el gusto por decir lo que sea y de golpe ya no ve razón alguna para prolongar el encuentro. Siente una nueva oleada de cansancio, se acaricia el rostro con la mano y nota el olor a amor que Madame de T. le ha dejado en los dedos. Ese olor provoca nostalgia en él y desea quedarse a solas en la calesa para, lenta, ensoñadoramente, dejarse llevar hasta París. Capítulo 50. El hombre con el traje antiguo le parece a Vincent muy joven y por lo tanto casi obligado a interesarse por las confesiones de los mayores. Cuando en 2 ocasiones Vincent le ha dicho «he pasado una noche maravillosa» y el otro ha contestado «yo también», ha creído entrever en su rostro cierta curiosidad, pero después, de repente, inexplicablemente, se ha esfumado, cubierta de una indiferencia casi arrogante. La amistosa atmósfera favorable a las confidencias ha durado apenas un minuto y se ha desvanecido. Mira el traje del joven con irritación. ¿Quién es, a fin de cuentas, ese pelele? Los zapatos con hebilla de plata, el calzón blanco moldeándose piernas y nalgas, y todos esos indescriptibles terciopelos, chorreras y encajes que le cubren y le adornan el pecho. Toma entre 2 dedos el lazo que lleva alrededor del cuello y lo mira con una sonrisa que quiere expresar cierta paródica admiración. La familiaridad de ese gesto ha puesto nervioso al hombre con el traje antiguo. Su rostro se crispa lleno de odio. Agita la mano derecha como si quisiera bofetear al impertinente. Vincent
suelta el lazo y da un paso atrás. Tras lanzarle una mirada de desdén, el hombre se gira y se dirige a la calesa. El desprecio que le ha escupido ha devuelto a Vincent muy atrás a su turbación. Bruscamente se siente débil. Sabe que no sabrá contar a nadie la historia de la orgía. No tendrá la fuerza de mentir. Está demasiado triste para mentir. No tiene más que un deseo: olvidar deprisa esa noche, toda esa noche malgastada, tacharla, borrarla, anularla, y en ese instante siente una insaciable sed de velocidad. Con paso decidido se apresura hacia la moto, desea su moto, rebosa amor por su moto, por la moto sobre la cual lo olvidará todo, sobre la cual se olvidará a sí mismo. Capítulo 51. Vera viene a instalarse a mi lado en el coche. Mira allí, le digo. ¿Dónde? Allí, es Vincent. ¿No lo reconoces? ¿Vincent? ¿El que se sube a la moto? Sí, temo que vaya demasiado deprisa. Sufro de verdad por él. ¿A él también le gusta ir rápido? No siempre, pero hoy irá como un loco. Este castillo está embrujado. Traerá mala suerte a todo el mundo. Por favor, arranca. Espera un segundo. Quiero contemplar todavía a mi caballero que se dirige lentamente hacia la calesa. Quiero saborear el ritmo de sus pasos. Cuanto más avanza, más lentos son. Creo reconocer en esa lentitud una señal de felicidad. El cochero le saluda. Él se detiene, se acerca los dedos a la nariz, luego sube, se sienta, se arrellana en un rincón, las piernas agradablemente alargadas, la calesa se tambalea, pronto se adormilará, luego se despertará y durante todo ese tiempo se esforzará por permanecer lo más cerca posible de la noche, que inexorablemente se funde en la luz. Sin mañana, sin oyentes. Por favor, amigo, sé feliz. Tengo la vaga impresión de que de tu capacidad para ser feliz depende nuestra única esperanza. La calesa ha desaparecido en la niebla y yo arranco. Octubre de 1993, abril de 1994.